Ya te iba a reprender, Edgar. La palabra dice que era, en el caso de Jericó, las puertas estaban cerradas por el miedo a los israelitas. En este caso, el corazón de la gente se va a cerrar porque a ti y a mí nos tienen miedo, no a nosotros, sino al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y por lo tanto es probable que el corazón de la gente esté cerrado. Ponga cuidado con esto, porque cuando estemos en el campo de la batalla, no vaya a querer agarrar a bibliazos a alguien por su cerrazón. Pero subraya en tu mente miedo a los israelitas. Subráyalo. Porque son ellos los que nos tienen miedo. Fíjate cómo es la dinámica. Cuando el enemigo viene, uno le resiste y uno es el que está en posición de defensa. Pero en este caso estamos haciendo justo lo contrario y somos nosotros quienes vamos a ir a conquistar. Somos nosotros quienes vamos a invadir el terreno enemigo. Somos nosotros los que vamos a expandir nuestro territorio hacia aquel lugar. Por lo tanto, el enemigo asume una posición de defensa, de miedo. No lo pierdas de vista. Al final te va a hacer sentido. Dice más. Dice, a nadie se le permitía entrar ni salir. Esto quiere decir que el miedo va a llevar a la gente a cerrar su corazón, a no recibir aparentemente la palabra de Dios, a no mostrar cuál es la situación, cuál es el problema que tiene en su corazón, a no abrirse. Muy probable que eso pase. Dice, a nadie se le permitía entrar ni salir. Versículo 2, verso 2. Bueno, antes del 2, aparte ese capítulo de Josué, no lo pierda y vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 20. Hay una clave aquí que es lo que quiero ir mostrando. Juan, capítulo 20, verso 19. Fíjate lo que dice ahí. Dice, ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas, ¿cómo? Bien cerradas. Diga conmigo, como en Jericó, pero al revés. Fíjate, dice, ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. Fíjate lo que está pasando aquí. En este capítulo 20 de Juan, son los discípulos, son los cristianos los que tienen miedo a los judíos. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era la actitud de los moradores de Jericó ante el pueblo de Israel? ¿Cuál era la actitud? De miedo y de cerrazón. En Jericó, los de Jericó le tienen miedo a los cristianos y aquí son los cristianos los que le tienen miedo a los judíos. La pregunta es, ¿por qué ahí tienen miedo? ¿Por qué tenían miedo ahí? ¿Puede decir algo, hermano? ¿Por qué? Porque tenían miedo de ser perseguidos y por una razón más. Porque Jesús ya no estaba por ahí. Porque hay una razón en específico. Esta es la clave. Hay una razón en específico. Le damos unas palomitas a quien la descifre con chile.
¿Por qué? Hay una razón. ¿No? ¿Quién da más? ¿Algún iluminado? Hay una razón. Escucha, escucha. No había llegado a sus vidas el Espíritu Santo. La razón de que estos hombres estén atemorizados, atrincherados, es que el Espíritu de Dios no había llegado a sus vidas y por lo tanto se sentían huérfanos, desesperados, atemorizados, estaban acorralados en su territorio, mientras que en el capítulo 6 de Josué estamos viendo exactamente la actitud contraria. Es el pueblo de Dios que no tiene miedo y que avanza para conquistar al enemigo. También por una razón en particular. Ponme cuidado en eso es muy importante. ¿Te imaginas los discípulos encerrados con miedo? Aquí no hay ninguno, ¿verdad? ¿Que hay algún discípulo que... Yo no, pastor, yo sí tengo miedo. Muy bien, regrésate por favor al capítulo 6 de Josué. Vamos a retomar el 1, pero hagamos énfasis en el 2. Y dice, ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir, pero el Señor, dice así, le dijo a Josué, pero el Señor le dijo a Josué, es como si dijera, mira, la situación está muy difícil, el corazón de la gente está muy cerrado, la gente no va a querer recibir la palabra, la gente te va a odiar, la gente va a pensar mal de ti, la gente te va a agredir, la gente va... Pero el Señor, ¿qué dice ahí? Pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado Jericó a su rey, a Jericó, su rey, y a todos sus guerreros fuertes. Pero escucha, a pesar de que la zona va a estar cerrada, a pesar de que el corazón de la gente va a estar cerrado, el Señor nos dice hoy, ese lugar lo he entregado en tus manos. Otra vez. Pero aquel lugar, el Señor te dice hoy, lo he entregado en tus manos. No importa que nos pidan otros, no es cierto, otros 5 guardas de seguridad, no importa. Otra ambulancia, no importa. No importa, porque el Señor ya ha entregado en tus manos, en nuestras manos, aquel lugar, aquel territorio y el corazón de esas personas. Así es que yo me gozo con la actitud de guerra, porque efectivamente estamos en guerra. La batalla está ganada. Escúchame, la batalla está ganada, solo que tú y yo no lo vemos, pero la batalla está ganada ya. Cristo ya murió por nosotros, Cristo ya murió por esas personas, su sangre sigue siendo vigente, su nombre sigue siendo todopoderoso, la victoria está ganada. Sin embargo, hay tareas que hacer e instrucciones que seguir. A pesar de que el triunfo es seguro, a pesar de que la batalla ha sido ya ganada, hay instrucciones que seguir y tareas que ejecutar. Qué raro es, qué extraño suena de que es como si Dios te dijera, mira, te doy esto, pero haz esto, o me lo vas a dar o no me lo vas a dar. ¿Por qué Dios nos pide? ¿Por qué Dios demanda eso de nosotros? Si me lo vas a dar, ¿por qué me tengo que esperar tanto? Si me lo vas a dar, ¿por qué me pones condiciones? Si me lo vas a dar, ¿por qué tengo que recorrer todo este camino? ¿Por qué? ¿Se lo ha preguntado? ¿O solamente yo me lo pregunto? Dice en el versículo, retomamos el 2 y dice, pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Verso 3,
tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Y ya sabemos que el séptimo día iban a marchar ese mismo día 7 veces alrededor de la ciudad, lo cual equivale a, iban a darle 13 vueltas a Jericó. 13 vueltas a Jericó. En esas instrucciones que Dios da y que aparentemente no tienen sentido, ¿qué sentido tiene rodear la ciudad como locos? ¿Qué sentido tenía rodear la ciudad como locos? Ok, muy bien. Fíjate entonces, Dios le dice al pueblo, mira, la batalla ya está ganada, pero tienes que ejecutar una serie de pasos, tienes que hacer una serie de tareas y seguir una serie de instrucciones. ¿Por qué? El plan es de Dios. El propósito es el de Dios y Dios nos está invitando a ser parte de su plan y a ser parte de su empresa, a ser parte de su propósito. Hoy te pregunto en esta mañana, ¿te interesa ser parte del propósito de Dios? ¿Te interesa enrolarte en el ejército de Dios? ¿Te interesa? La batalla está ganada, Mariano. La batalla está ganada. Es seguro lo que te va a tocar. Es seguro. ¿A alguien le gusta el fútbol? ¿A quién le gustan los deportes? ¿Tienen algún equipo favorito? ¿Sí? Bueno. A ver, ¿qué te gusta a ti? El fútbol. ¿A qué equipo le vas? Ay, Dios mío. Dilo suavecito porque me puedo enojar. ¿Cuál? Ah, bueno. El Tigres está decente. ¿Tienes 14 años? Ok. ¿Te hubiera gustado, Tigres ha jugado finales recientemente, ¿te hubiera gustado ser parte de la final, del último campeonato de los Tigres? O sea, imagínate que Dios te invita al campeonato y es seguro el triunfo. ¿Te lo perderías? Dios, no, yo no voy. ¿Te lo perderías? Claro que sí, yo quiero estar ahí. Yo quiero meter un gol ahí, ¿sí o no? Pues claro que sí. Dios te está invitando este sábado y toda la semana, ponme atención, toda la semana a ser parte del equipo ganador, a ser parte de su empresa, a emocionarte con la obra de Dios en la tierra. Enrólate, enlístate. La misión de la iglesia es expandir el reino de Dios en la tierra. La iglesia es una puerta que conecta el cielo con la tierra. Mira, déjame ponerlo en estos términos. Es una idea mía, no dice así la Biblia, pero es una idea mía. No es doctrina ni nada por el estilo. Pero mira, si Jesús no ve a su ejército fuerte aquí, si Jesús no ve a su ejército poderoso aquí, ¿tú crees que se va a animar a venir a esta tierra por segunda vez? ¿Con un ejército todo flaco, todo derrotado, todo aguado? ¡Claro que no! El ejército tiene que estar sólido, listo para la batalla que se viene. No va a venir en la medida que su ejército no se fortalezca. No dice en la Biblia, lo digo yo. Para que no diga que estoy inventando doctrina, no. Pero tiene que venir con una iglesia en victoria. No va a arrastrar el prestigio de su camiseta con un equipo malo, ¿o sí? Pues no. Tiene que ser un ejército en victoria. Y por eso me la pensé, hermano, con este mensaje. Porque yo veo una iglesia distraída. Yo veo una iglesia con inmoralidad. Yo veo una iglesia en otras ondas, una iglesia que, ay, Dios mío. Digo, ay, Padre. No te habrás equivocado, Señor. Una iglesia distraída en cosas del mundo. Yo veo una iglesia así. Pero Dios no. Yo lo veo así, pero Dios no. Dios ve un ejército en victoria, ¿sí o no?
concentrado. Ok. Ahora, las instrucciones. Fíjate las instrucciones que Dios le da a Josué. Ya las sabemos. Dale un día, cada día, mejor dicho, 6 días, una vuelta por día a Jericó. Pero primero dice ahí, convoca a Josué a los hombres de guerra. Pregunto, ¿dónde están los hombres de guerra? Convoca a los sacerdotes. Y después Josué convoca a todo el pueblo. Si todo el pueblo, encabezado por los militares y encabezado por los sacerdotes, le iban a dar vuelta como loquitos a Jericó. Y Dios les puso una condición, otra condición además de las vueltas. Les dijo, con la boca, ¿cómo? Con la boca cerrada. Yo creo que lo más difícil no eran las vueltas, sino mantener la boca cerrada. ¿Sí o no, hermano? Ay, jole. A ver, ciérrala. Tienes muchas ganas de... Cierra la bocota. ¿Por qué Dios le cerró la boca? ¿Por qué Dios nos quiere con la boca cerrada? Porque en boca cerrada, ¿qué? Eso está en el Evangelio de Juan. En boca cerrada no entran moscas. Hermano, hubo una experiencia de los israelitas saliendo de Egipto hacia la tierra prometida, en donde iban murmure y murmure y murmure y murmure y hable quejándose y todo el tiempo. No, que mi hermano me cae gordo, no, que mi hermano no, que ¿qué le pasa a Moisés? ¿Cómo nos lleva por acá? Ya me cansé. Y Dios les dijo, mejor no me arriesgo. Cállense la boca, cállense. No pueden ni gritar ni hablar. Las 13 vueltas callados. Bueno, las 12 vueltas primeras callados. Hasta la 7ª ahora sí. Esa era la instrucción. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque lo que vamos a hacer esta semana requiere que nos unamos como equipo, y unirse como equipo quiere decir cállate. ¿Tienes una crítica? Cállate. ¿Tú puedes hacerlo mejor que tu hermano? Cállate. Cierra la boca. Cállate y coopera y concéntrate en el objetivo. Medita en el objetivo. Visualiza el 30 a las 5 de la tarde, visualiza al enemigo y visualiza cómo vas a arrebatar las almas. Ahorita mientras, cállate. ¿Podremos o no? Sí. Está difícil, ¿eh? Y si puedes, de aquí en adelante, cállate. ¿Verdad? Mejor, ¿qué le parece? Si lo tuyo es la comunicación, cállate. Mira, hay injusticias, hay malas prácticas, supongamos que hay injusticias en la iglesia. Supongamos que hay cosas que no te gustan en la iglesia. Supongamos que hay muchos defectos. En el hermano que te sabe, hay muchos defectos. Suponte que sí, no lo vamos a negar. Suponte que hay muchos defectos en la persona que ves aquí. No lo vamos a negar. Son evidentes. ¿Sí o no? Pero mejor, Dios es nuestra justicia. Dios es el que hace las cosas. ¿Puedes confiar en eso? Dios, no me gusta eso. Señor, encárgate tú. Por eso Dios les dijo, cállense, confíen en mí. Ahora, fíjate en esto. Iban a dar un chorro de vueltas, ¿sí o no? Esto quiere decir, en nuestros términos y para nosotros, que los convoco a toda la congregación. ¿A quiénes? Toda la congregación está convocada a partir del martes. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Toda la congregación está convocada a partir de las 7:30. Tendremos
semana de santificación. Porque no podemos ir a presentarnos delante del enemigo así nada más. Así poner la cara así nada más para que nos tunda. No podemos ir así. Necesitamos estar bien preparados. ¿Va a venir o no va a venir? O me está toreando, como es su costumbre. Sí, sí voy. Y no viene. ¿Va a venir o no va a venir? Como alguien habló como ventrículo desde el estómago, así, sí, sin mover la boca dijo que sí. Venga a santificarse, venga a ser parte del equipo ganador. Gánese una corona para el cielo, hermano. Usted quiere nada más el Infonavit número 5. Gánese una mansión en el cielo. No se conforme con una pichonera. No se conforme con eso. Hermano, el reino de los cielos es un asunto de posición también. No solamente de entrar, sino en qué posición entras. ¿En qué posición vamos a entrar? Yo no quiero el Infonavit número 5, yo quiero una mansión en el cielo. Yo quiero, como dijo Luis hace un rato, cuando me vea el Señor me diga, bien, descansa. Ay, Padre, ¿te imaginas? Que entremos y nos diga, bien, lo hiciste bien. Ay, jole. De un patrón tan exigente como el Señor y a la vez tan bueno, nos conviene. Así es que no seas flojo ni seas rajón. Ven y enlístate. ¿Va a venir o no va a venir? Sí. Vale. Y nomás no. Le hablo por teléfono, voy a su casa y me lo traigo. Ya están grabados las cámaras. Bueno, fíjate lo que va a pasar. Y fíjate lo que estaba pasando ahí. Le estaban dando vueltas. Todos le estaban dando vueltas. Y más de uno pensó y dijo, híjole, ¿cómo le voy a hacer con mi trabajo? Dígame, pastor, voy a venir, pero ¿cómo le voy a hacer con mi trabajo? Alguien dígame, por favor. ¿Cómo le voy a hacer con mi trabajo? ¿Cómo le voy a hacer con mis hijos? ¿Cómo le voy a hacer con la tarea de mis hijos? ¿Cómo le voy a hacer con...? ¿No? Porque según eso, a veces es lo que nos detiene. Pregúnteme, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Así no, que llora. Pues confíe en que Dios se va a encargar. Fíjate lo que te estoy diciendo. Confía en que Dios se va a encargar. Confía en eso. Confía en que Dios tiene el control. Confía en que Dios está en tus actividades. Confía en que Dios no te va a dejar. Confía en que Dios te va a respaldar. Confía en eso. Si te estás enrolando en su ejército, Él se va a encargar y Él sabe cómo le va a hacer para ayudarte. ¡Híjole! Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. Por favor, créelo. Es hora de creer, hermanos. Es hora de creer. Dios se va a encargar. Hay una cosa que me fascinó. Y parece trivial, pero no lo es. Y ahorita te voy a decir por qué no es trivial. Dios le da la instrucción a Josué. Y Dios, la instrucción que le da es un disparate. Es un disparate. ¿Cómo de que 7 vueltas? ¿Cómo de que 13, 12 vueltas? Es un disparate. ¿Qué tiene que ver eso con derrotar al enemigo? Pero Josué en ningún momento preguntó, oye Dios, ¿qué onda con esto? No te entiendo. ¿Por qué? Explícame. Nunca Josué le preguntó. Josué se concretó a ejecutar lo que Dios le estaba diciendo. Mira, hermano, qué tremendo es eso. Qué tremendo es. Josué simple y sencillamente obedeció y confió. Y dicen en la escuela de mi hija, el que obedece no se equivoca. El que obedece no se equivoca. El que obedece no se equivoca. En todo caso, el que se equivoca es el que da la orden. Pero el que obedeció no se equivocó. Confió en la instrucción.
Así Josué no preguntó, y esto no es trivial, esto es una cosa bien importante y fundamental. Porque cuando empiezas a pedir explicaciones, tu fe se empieza a debilitar. Cuando empiezas a decir, bueno, Señor, ¿cómo le vas a hacer? Y esto y lo otro, allí tu fe se empieza a debilitar. Entonces, no podemos permitirnos pedirle explicaciones a Dios. Simple y sencillamente ejecutar la orden confiadamente en que Él tiene el control y saber que Él nos va a respaldar. ¿Cómo? Solamente Él sabe. Muy bien. Ok. Me adelanto tantito. Sigue apartando ese capítulo de Josué, Josué 6, ponle un separador ahí y vete conmigo por favor a Éxodo 33. No, espera, todavía no. Quédate en Josué. Solamente quiero hacer notar algo. En el capítulo 5 del libro de Josué pasan varias cosas con el pueblo. Primero el pueblo es circuncidado y luego el pueblo celebra la Pascua y el pueblo es santificado en presencia de Josué y en presencia de Dios. El pueblo se santifica. Al final del capítulo 5, Josué tiene un encuentro sobrenatural con Dios y se presenta un varón que él no sabe quién es. De hecho, piensa que puede ser un enemigo o puede ser un amigo. Y se presenta como el comandante en jefe de los ejércitos celestiales. Y ese hombre, que es nuestro Señor Jesús, se presenta con la espada desenvainada. ¿Y se acuerdan qué le dice a Josué? Le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. ¿A quién más le dijo eso Dios? A Moisés, pero en circunstancias distintas. Ahora, sabemos que Josué fue el sucesor de Moisés. Como, lo voy a decir así, como el Espíritu Santo fue y es el sucesor de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. ¿Me sigues hasta ahí? El Señor Jesús murió, resucitó, está a la derecha del Padre ahora y nos dijo, no os dejaré huérfanos, les dejaré un consolador. La NTV dice, les dejaré un abogado defensor. ¿Qué prefieres? ¿Un consolador o un abogado? Si prefieres abogado es porque andas en malos pasos. ¿No? Pero si quieres un consolador porque estás agüitado. Así es que yo prefiero que me consuelen a que me defiendan. Está mejor, pero bueno. Nada más no pierdas de vista esto. Muy bien. Ahora, en el capítulo 6, versículo 8, fíjate lo que pasa aquí. No se te pase desapercibido, porque este es el meollo del asunto. Dice, después de que Josué le habló al pueblo, los 7 sacerdotes con los cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia del Señor, sonando los cuernos mientras marchaban. Fíjate lo que dice al final. ¿Y el arca del pacto qué? Y el arca del pacto seguía a los sacerdotes. Fíjate, esto no es trivial. Ahora sí, ve conmigo a Éxodo capítulo 33. En Éxodo 33, versículos 12 al 17, dice así. Un día Moisés dijo al Señor, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Siguiente. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Siguiente.
El Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo, si tú no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Fíjate lo que está pidiendo Moisés. Moisés le está diciendo a Dios, primero, a ver, explícame. Sale, yo los voy a sacar, pero dime cómo, dime qué tengo que hacer. Moisés le está pidiendo más detalles del camino a Dios. ¿Válido? Válido. Pero hay una cosa que es bien importante. Que Moisés le está diciendo, si tú no vienes conmigo, yo no voy a ningún lugar. Y eso parece muy cristiano y eso parece muy bueno, pero no es así. No es así. Porque muchas veces, cristianamente, queremos sentir como que Dios nos da una señal, una instrucción para seguir. Pero no es así. Parece muy cristiano, pero no es así. No es así. Es exactamente al revés. A ver, siguiente versículo. Dice, ¿cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Fíjate, Moisés le está pidiendo señales a Dios cuando Dios solamente con la palabra le dijo, tú me agradas, tú eres mi escogido, saca al pueblo. Pero Moisés no se contenta, no se conforma con eso y pide más detalles. Necesita más apapacho de Dios. Necesita ir viendo a Dios por delante, abriéndole camino. Pero dile al que tienes al lado, pero no es así. Anímate, dile, no es así, no te equivoques. No andes pidiendo señales. No andes pidiendo señales. No pidas señales. Suena muy cristiano, pero no pidas señales. Todos hemos caído en eso. Hay que darme una señal. No te van a dar nada. Un zape por menso y atarantado. Entiéndame, no es que esté mal, pero no funciona así. No puede ser una regularidad en nuestras vidas. Es lo que quiero decirles. 17. El Señor contestó a Moisés, ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Ahora sí, sin perder este pasaje de su mente, ve a Josué, por favor. Josué capítulo 6, verso 8. En Josué capítulo 8 dice lo siguiente. Voy a enfatizar la última parte. Dice, y el arca del pacto del Señor los seguía. No dice que los sacerdotes seguían el arca. No dice así. Dice que el arca seguía a los sacerdotes. Quiere decir lo siguiente, que a donde tú vayas, Dios va a ir contigo. ¿No te da gusto? A donde tú vayas, Dios va a estar ahí contigo. Dios te va a seguir a ti. No estoy diciendo una herejía. Es que Dios te va a seguir a ti porque ya te dio la instrucción y tú estás dando los pasos en confianza que Dios te dijo que dieras y por lo tanto Dios te sigue a ti. No tengas miedo, Dios está contigo, Dios te está siguiendo, Dios te está cuidando, Dios está a tu retaguardia. Dios te está respaldando. El paso que des, está Dios detrás de ti. Y si te caes, no te preocupes. Dios te está sosteniendo. Así es que demos los pasos porque Él está con nosotros. Fíjate, lo que Josué, los sacerdotes y los guerreros están haciendo al ir al frente
de la batalla valientemente, sin miedo, están haciendo las señales correctas al mundo espiritual. Mira lo que te estoy diciendo. Se trata de hacer y dar las señales correctas al mundo espiritual. Piensa en un aeropuerto y antes de que llegue el avión, antes de que aterrice, hay unos hombres ahí con unas cosas. ¿Sí los han visto? Como banderitas, como palitos. Están haciendo señales. ¿Qué significan esas señales? Que puede aterrizar o que no puede aterrizar. Están haciendo señales que solamente él y el piloto entienden. Lo mismo tú y yo en el mundo espiritual. Esos pasos que vamos a dar son las señales correctas que el mundo espiritual entiende y que además el Espíritu de Dios respalda. Pero las tenemos que dar, las tenemos que hacer. Es que me muevo mucho, ¿va? Por eso es mi culpa, ¿va? Vale. Ya lo iba a destruir el cable yo. Está, gracias. Me lo voy a colgar así. Más fácil. Oh. Bueno. Muy bien. Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. No pierdas, Josué, y ve a Mateo, capítulo 16, versos 17 al 18. Perdóneme, Marcos capítulo 16, discúlpeme. Marcos. Dice, estas señales milagrosas seguirán. Estas señales milagrosas seguirán, acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Pero fíjate cómo es. Las señales nos siguen a nosotros que andamos caminando y dando los pasos. No esperamos a ver las señales para seguir a algo o a alguien. Muchos cristianos caen en el error de ir a las iglesias en donde sí hay manifestación, en donde no sé qué, en donde sí se siente el Espíritu. No, sino que esas señales te siguen a ti. No, tú sigues esas señales. No es así. Las señales nos tienen que seguir a nosotros. ¿Por qué? Porque hacemos las señales correctas en el mundo espiritual. Porque activamos el mundo espiritual, porque el Espíritu de Dios nos ha tomado y nos respalda. Por eso no tenemos miedo. Los discípulos están atrincherados en el aposento alto porque el Espíritu no ha llegado sobre ellos, por lo tanto tienen miedo. Pero cuando llega el Espíritu de Dios, se les quita todo temor y las señales empiezan a seguirlos a ellos. No al revés. Varias escenas vienen a mi cabeza. Pero mira, hay una rarísima. Jesús tiene un hombre enfrente, un ciego. Jesús baja a tierra y escupe en la tierra. ¿Se acuerda? Y con eso que escupe hace, yo creo que una pasta y se la pone en los ojos. Dígame por qué hizo eso. Bueno, sí, pero ¿qué era brujo o qué estaba haciendo? Si alguien ve eso, dice, ay, caray. Una de esas, este es brujo, ya una secta, ¿no? Ya lo perdimos o algo así extraño. ¿Por qué lo hizo? Jesús estaba enviando las señales correctas en ese momento al mundo espiritual.
Es una señal al mundo espiritual. ¿Pero por qué lo podía hacer? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y por eso hacía cosas que eran aparentemente tan raras y no tenían sentido. Dígame, ¿qué sentido tiene darle vueltas como loco a la ciudad? Pero esa instrucción tan rara, rara en el sentido de tan poco religiosa. Porque la religión es cuadrada, la religión es acotada, la religión ya marca un caminito, marca un credo, marca un rito bien seguro. Pero lo que está haciendo Josué, lo que hizo Jesús en esa ocasión, fue romper todo esquema religioso por el Espíritu de Dios. ¿Me sigues? Por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. Antes de Jesús, no vemos ni manifestaciones demoníacas, ni manifestaciones angelicales en el Viejo Testamento. Muy poquitas. Las cuentas. Pero cuando llega Jesús, son una tras de otra, una tras de otra. ¿Por qué? Porque Jesús rompió todo esquema religioso por el Espíritu Santo. Así tiene que suceder con nosotros. Por eso no te caiga de raro, pastor, toda la semana en la iglesia, sí. Y no más porque no hay más días, sino más días lo convoco. Hay que romper todo esquema religioso. Rompe todo esquema religioso en tu vida. No te acostumbres a nada más el domingo. No te acostumbres. Eso es religión. Y la religión es para los viejitos. Así ya. Y estoy diciendo que puede haber viejitos de 15 años, ¿eh? Puede haber viejitos de 15 años. Puede haber jóvenes de 80 años. Alguien diga amén. Sí, por favor. No tengo 80, pero pues ahí la llevo, va, ahí la llevo. Nosotros hacemos las señales. Nosotros por el Espíritu hacemos las señales al mundo espiritual. Nosotros damos los pasos. Nosotros nos movemos, no tenemos miedo, nos enfrentamos y entonces las señales nos seguirán. Hermano, emprende, haz. No te quedes así. No te quedes esperando una señal del cielo. A ver, Señor, pues dime. No, haz. Aviéntate. Muy bien. ¿Cómo termina la historia? Ah, por cierto, a ver. Hago el anuncio. De martes a viernes a las 7:30 tenemos semana de santificación. El jueves nos vemos a las 6 en el Parque de Choles. Vamos a volantear y vamos a invitar a la gente. Terminando la actividad del volanteo, nos vamos a regresar aquí a la congregación a la semana de santificación, a la actividad propia de ese día. Pero vamos a estar alistándonos. No te preocupes, Dios se va a encargar. Nada más úname. Muy bien. El domingo vamos a rematar, vamos a cerrar con broche de oro. ¿Nadie pregunta nada? Eso, vamos a hacer. ¿Mande? Ah, eso, muy bien, Mariano. A eso me arriesgo, ¿verdad? Sí, a eso me... Tienes razón, Mariano. No vas a faltar, Mariano. ¿Cuál es la conclusión de la historia? ¿Se acuerdan? ¿Cómo concluye este pasaje de Josué? Que hay muchas cosas que detallar, pero no es el tiempo ahora. ¿Cómo concluye? ¿Se acuerda?
A la 13ª vuelta, el último día, dan 7 vueltas ese mismo día. Y a la última vuelta se juntan 2 cosas. El sonido de la trompeta, que es un sonido especial, un sonido de guerra, un sonido especial, y se junta con el clamor del pueblo. ¿Sí? De manera que no sé cuántas personas eran, no sé cuántos decibeles alcanzaron, por ponerlo así, pero al juntarse el sonido de las trompetas más el clamor del pueblo, en ese momento las murallas de Jericó, que parecían tan cerradas, que parecían tan altas, que parecían tan gruesas, se cayeron, se derritieron como mantequilla. ¿Sí? Eso es lo que dice ahí. Bueno, no dice que como mantequilla, pero se cayeron estrepitosamente. Eso ya es de mi historia. Pero se cayeron. ¿Cómo es que se cayeron? Con el sonido. Hable y póngase la mano aquí. Diga algo. ¿Sintió algo en su mano? ¿Sintió algo en su mano o no sintió nada? ¿Qué sintió en su mano? La vibración, aire, diga conmigo, el espíritu. La palabra espíritu en hebreo es ruach, y ruach significa aire o espíritu. De manera que la pregunta es, ¿quién derribó las murallas de Jericó? El espíritu, el espíritu. Si uno puede hacer correr a 1000, ¿cómo dice la Biblia? 2, hacemos correr a 10,000. Imagínate este ejército. ¿A cuántos no haremos correr si estamos unidos? Si estamos santificados, en la misma idea todos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versos 1 al 6. Dice, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Me gusta mucho cómo lo dice la Reina Valera, que dice, estaban todos juntos y unánimes. Juntos y unánimes. Juntos y unánimes. Congregados, pero además en un mismo sentir, en una misma actitud, en un mismo propósito. ¿Qué sigue? Y de repente vino del cielo un ¿qué? Diga, como el que se escuchó en Jericó. En ese momento que se juntó el clamor con el sonido de las trompetas, se escuchó un estruendo tremendo. Ese mismo estruendo que derribó los muros de Jericó es el mismo estruendo que se escuchó en Pentecostés. Ese es exactamente el mismo estruendo. No es otra cosa más que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Hermano, no esperemos una manifestación. Nosotros demos los pasos y entonces el Espíritu Santo nos va a seguir y nos va a respaldar. Así es que esté listo, esté preparado para las manifestaciones que puedan ocurrir. No, ni se espante ni se emocione. Es parte del trabajo. Es parte de las señales que seguirán a los que creemos. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento del Espíritu recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Una parte del libro de Josué, del capítulo 6 de Josué, dice que el pueblo incendió la ciudad.
Nadie puede incendiar si no tiene fuego. ¿Se entiende? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y ahí la Biblia narra un montón de conversiones. ¿No es eso lo que queremos? No es lo que queremos expandir el reino de los cielos, es justamente lo que queremos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.